El repartidor juró que solo iba a dejar un pedido, pero lo que lo hizo terminar huyendo sin su moto aún lo persigue hasta hoy. Y lo peor es que todo ocurrió en una calle donde no debería haber nadie vivo. Buenas noches. Hoy les traigo una recopilación de relatos que escuché directamente de repartidores nocturnos de moto. Historias que ocurren en calles vacías, en barrios que parecen fantasmas y en pedidos que nunca debieron aceptarse. Si estás escuchando esto de noche, solo te aviso, más de uno de estos relatos hizo que los propios repartidores dejaran la moto tirada y huyeran corriendo. Empecemos. La historia comienza con Jorge, un repartidor tranquilo, serio, de esos que no creen en fantasmas ni en cuentos de carretera. Él asegura que jamás ha sido miedoso, pero esa noche, incluso antes de llegar al lugar, ya presentía que algo no estaba bien. Era casi medianoche, las 11:47, cuando le entró el último pedido, y aunque la dirección no tenía nada de especial a primera vista, algo le molestó. Era para una zona que se decía inhabitable, calle 9B, manzana 14, casa 2, un proyecto de viviendas que quedó a medias, donde casi todas las casas estaban vacías, sin puertas, sin ventanas, sin vida. De día parecía un barrio muerto. De noche, un lugar que nadie en su sano juicio quería cruzar. Pero ese pedido le cerraba la noche con un buen extra, y Jorge decidió jugárselas. Encendió la moto, aseguró la mochila térmica y empezó la ruta. Todo normal al principio. Cruza avenidas llenas, autos pasando, ruido, luces, hasta que poco a poco el ambiente cambió. Las calles se fueron quedando vacías. El ruido comenzó a desaparecer. Los postes de luz espaciados lo hacían sentir como si estuviera entrando a otro mundo. El motor de su moto incluso sonaba raro, más hueco, como si el aire fuese demasiado pesado. Mientras avanzaba, notó que no había autos, nada, ni un taxi, ni una moto de otro repartidor. Era muy raro en esa zona. La aplicación seguía guiándolo, pero la voz del GPS tenía un sonido metálico, distorsionado, como si se estuviera quedando sin señal. Para cuando llegó al pequeño puente por donde se entraba al sector, Jorge ya estaba empezando a sentir ese tipo de inquietud que uno no sabe explicar, pero siguió. No quería perder ese último pedido. Cuando entró finalmente a la calle 9B, se le heló el cuerpo. Todo estaba completamente apagado. Todas las casas, sin excepción, estaban oscuras. No había una ventana con luz, no había sonidos, no había perros. Nada. Era como si la calle estuviera abandonada hacía años. Y sin embargo, la dirección marcaba ahí: has llegado a tu destino. Jorge se detuvo frente a la casa número 2. La fachada estaba gris, vieja, descascarada, con una puerta que parecía haber sido golpeada demasiadas veces. No había lámparas, no había cortinas, no había señales de vida, solo oscuridad. Jorge se bajó lentamente de la moto y sacó su celular para llamar al cliente. Y ahí fue cuando el teléfono se apagó. La pantalla quedó negra de golpe. No vibró, no dio aviso, simplemente murió. Lo raro era que minutos antes tenía 23% de batería. No era normal. Intentó encenderlo, pero no respondía. Guardó el teléfono, tocó la puerta 3 veces. Nada, ni un ruido al otro lado, ni un paso, ni una voz, nada. El silencio era tan profundo que Jorge sintió que estaba solo en un lugar donde no debía estar. Dio un paso hacia atrás, respiró hondo, e iba a regresar a la moto cuando la vio. Una mujer, parada a lo lejos, en la esquina de la calle, completamente inmóvil. Tenía un camisón blanco largo, sucio, que le llegaba hasta los pies. El cabello era demasiado largo, como si nunca lo hubiese cortado. Le caía por delante, cubriéndole casi todo el rostro. Lo poco que veía de ella era la inclinación antinatural de su cabeza, ladeada hacia un lado como si se hubiera roto el cuello. Jorge no sabía si moverse o quedarse quieto. La mujer simplemente estaba ahí, sin moverse, como si lo estuviera observando, y de pronto, muy lentamente, levantó un brazo. Su mano temblaba de una forma extraña, como si los huesos no encajaran, y señaló la casa frente a Jorge, la misma casa del pedido. La mujer mantuvo el brazo estirado varios segundos, luego lo dejó caer como si no tuviera fuerza, y entonces empezó a caminar hacia él. La forma de caminar hizo que a Jorge se le tensara la espalda. Ella no caminaba normal, arrastraba los pies, como si las rodillas no doblaran.
cada paso era seco, y lo peor no era eso, era su rostro. A medida que se acercaba, Jorge pudo ver que la mujer tenía la boca abierta, pero demasiado abierta, de una forma imposible, una abertura que parecía llegar casi hasta las orejas, una boca como de un animal atrapado en un cuerpo humano. El corazón le latía tan rápido que sintió mareo, corrió hacia la moto y giró la llave, pero la moto no respondió, giró de nuevo, nada, ni siquiera un intento de arranque. Empezó a sudar, escuchó los pasos de la mujer acercándose, cada vez más rápidos, más erráticos, más violentos. Giró de nuevo la llave, nada, y entonces escuchó un pequeño sonido detrás de él, como si alguien hubiera apoyado un pie en el reposapiés trasero, y luego sintió el asiento hundirse, muy ligeramente, como cuando alguien se sienta atrás. El aire se volvió helado contra su nuca, tan frío que le quemaba. Jorge no quería girar la cabeza, no quería mirar, pero sabía que algo estaba sentado detrás de él, algo que respiraba muy despacio, como si inhalara por la nariz y exhalara por la boca abierta. La mujer que venía caminando por la calle soltó un sonido extraño, como un lamento profundo mezclado con un grito ahogado. Jorge intentó no llorar, giró la llave otra vez, desesperado. La moto seguía muerta. Vio de reojo que la mujer empezó a levantar los brazos, como si fuera a lanzarse sobre él, y justo en ese momento, sintió un dedo helado tocarle el hombro, un dedo huesudo, lento, como si quien estaba atrás quisiera asegurarse de que él sintiera cada centímetro del contacto. Jorge gritó, no porque quisiera, sino porque su cuerpo reaccionó solo. Fue un grito ahogado, desesperado. Giró la llave una vez más, con tanta fuerza que casi la rompió, y entonces, la moto rugió, se encendió de golpe, como si alguien le hubiera inyectado vida. En ese instante, Jorge aceleró, sin mirar atrás. La moto derrapó un poco en el pavimento, pero él no soltó el acelerador. Avanzó lo más rápido que pudo. Pasó junto a la mujer, que dejó caer los brazos, como si estuviera decepcionada. Pero justo cuando la dejó atrás, escuchó algo que lo hizo casi perder el control. Una risa suave, rasposa, y venía del asiento de atrás. Alguien, o algo, se estaba riendo justo detrás de él. Jorge aceleró más. No quería mirar, no quería saber si había alguien sentado ahí, pero podía sentirlo, podía sentir el peso, podía sentir el aire frío, podía sentir cómo algo se acercaba a su oído, y entonces lo escuchó. ¿Por qué te vas tan rápido? Si tú me llamaste. El corazón casi se le detuvo. No podía responder, no podía pensar, solo manejar. Cruzó calles, esquinas, avenidas, sin saber exactamente hacia dónde iba. No sabía si lo que estaba atrás seguía ahí. No quería mirar, pero entonces sintió otro susurro, más cerca, demasiado cerca, aliento frío, rozándole la piel. Te faltó entregar el pedido. Jorge gritó de nuevo. Manejaba como loco, ignorando semáforos, topes, todo. No sabía cuánto tiempo pasó, ni cuántas calles recorrió, hasta que por fin llegó a una avenida principal, llena de autos, ruido, gente, y justo ahí, en medio de toda esa vida, sintió cómo el peso desaparecía, como si eso que estaba atrás simplemente se hubiera desvanecido. Jorge frenó de golpe, giró lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. Nada, nadie, pero el asiento estaba hundido, como si alguien muy pesado hubiera estado sentado ahí, hasta hacía solo unos segundos. El cuero estaba frío, no tibio, no fresco, frío helado, como si hubiera estado dentro de un congelador. Jorge apagó la moto con la mano temblando, sacó el teléfono, se encendió de inmediato, 23% de batería, como si nunca, jamás, se hubiera apagado. Se quedó ahí, sentado, varios minutos, respirando como si le faltara el aire. Cuando finalmente abrió la aplicación, el pedido había desaparecido. No estaba en el historial, ni en entregas canceladas, ni en órdenes recientes, en ningún lado, como si la orden nunca hubiera existido. Pero ahí estaba la mochila térmica, todavía caliente por dentro, con un pedido que nadie había ordenado. Esa noche, Jorge decidió que jamás volvería a aceptar pedidos cerca de calles abandonadas, ni volvería a pasar por esa zona. Pero lo más extraño es que desde esa noche, cada vez que enciende la moto después de las 12, el asiento de atrás vibra suavemente, como si alguien
se subiera, y cuando mira por el retrovisor, a veces jura ver una figura sentada detrás de él, pero cuando voltea, no hay nadie. Jorge dejó de trabajar de madrugada después de eso, y no es el único. Varios repartidores han contado cosas parecidas: pasos detrás de la moto, manos tocándoles los hombros, mujeres paradas en calles donde no debería haber nadie, pero nadie lo dice en voz alta, porque lo último que quieren es que esa cosa descubra que todavía hablan de ella. Esta historia también fue contada por un repartidor nocturno, pero a diferencia de la anterior, él no quiso revelar su nombre. Dijo que, si su familia escuchaba lo que vivió, no le permitirían volver a manejar una moto en su vida. Y tal vez tiene razón. Todo comenzó una madrugada fría. Pasada la 1:15, él llevaba ya varias horas trabajando y estaba a punto de cerrar la aplicación cuando entró un pedido urgente. Era raro, porque ese tipo de pedidos suelen entrar temprano, no de madrugada, pero lo tomó. Le quedaba cerca, unos 10 minutos en moto, y además, la propina prometía ser buena. El recorrido era sencillo: cruzar una avenida principal, avanzar por una zona residencial, y luego entrar a una urbanización pequeña, que de noche siempre estaba en silencio, demasiado silencio. Mientras avanzaba, notó algo extraño. Su moto siempre hacía un pequeño chillido cuando pasaba segunda, tercera, pero esa noche el sonido no estaba. La moto se sentía suave, demasiado suave, como si flotara. Intentó no pensar mucho en eso. A veces las motos cambian con el clima, o este es su imaginación. Eso se repetía él mismo, pero no lograba quitarse de encima la sensación rara. Al llegar a la calle final del recorrido, notó algo más inquietante. En esa urbanización, las casas son pequeñas, pero todas tienen luz de porche, siempre. Es un barrio donde la gente es desconfiada, pero esa noche, todas sin excepción estaban apagadas. Las luces interiores, las exteriores, todo. Él frenó, miró a ambos lados. No había nadie, no se escuchaba nada, ni un auto a lo lejos, ni un perro, ni grillos. Era como si el mundo hubiese dejado de existir en ese pequeño sector. La dirección era la casa número 8, una casa de 2 pisos, ventanas grandes y cortinas oscuras. La fachada parecía normal, pero al mirarla fijamente, él sintió que algo estaba mal. La casa parecía mirarlo, como si fuera un organismo, como si respirara. Tragó saliva, bajó de la moto y se acercó a la puerta con la bolsa del pedido en la mano. Tocó despacio, un golpe suave. Esperó, nadie respondió. Tocó otra vez, un poco más fuerte. Silencio. Entonces escuchó un sonido dentro de la casa, un sonido leve, como pasos, pero pasos lentos, arrastrados, como si algo se moviera descalzo sobre el piso. Él dio un paso atrás. Los pasos se acercaron, muy lento, y entonces detrás de la puerta, una voz, suave, susurrada, como si estuviera pegada al otro lado de la madera. ¿Quién? El repartidor respiró hondo. Su pedido ya llegó. Un silencio largo, tan largo que él sintió que debía alejarse, que debía irse, que algo no estaba bien, y cuando estaba por girarse para volver a la moto, la voz respondió, pausada, como si cada palabra le doliera: pasa. Él se congeló. No hace falta, solo necesito entregar la orden. Pasa. La palabra fue más firme, pero también más anormal, más rota, como si la voz no perteneciera a una garganta humana. Retrocedió 2 pasos, y escuchó algo que hizo que se le apretara el pecho. Una respiración, del otro lado de la puerta, una respiración profunda, pesada, húmeda, como si algo estuviera oliendo el aire a través de las rendijas de madera. Él no quiso esperar más. Dejó el pedido en el suelo, avisó en voz alta que lo dejaba ahí, y comenzó a alejarse. Y justo cuando dio el primer paso, la puerta se abrió, despacio, muy despacio, con un chirrido largo, como si llevara años sin moverse. La casa estaba completamente oscura por dentro. Solo la tenue luz de la calle permitía ver un poco del interior, y ahí, en el marco de la puerta, algo estaba parado. Parecía una persona, pero estaba demasiado encorvada. Los brazos colgaban demasiado, como si los huesos fueran más largos de lo normal. El repartidor sintió como el corazón le golpeó el pecho tan fuerte que casi pudo escucharlo. La figura ladeó la cabeza,
como si intentara verlo mejor, y entonces la voz salió otra vez, más cerca, más real. No te vayas. Él retrocedió. Señora, le dejé el pedido, que tenga buena noche. La figura dio un paso hacia adelante. El movimiento fue seco, rápido, como si el cuerpo hubiera sido empujado por algo. No te vayas. Él ya estaba temblando. No puedo entrar. No estoy autorizado. La figura dio otro paso, y ahora podía ver algo más claro. Los pies, descalzos, inflados, como si llevaran días caminando sobre piedras. Y algo peor, la figura no tenía sombra. No había sombra detrás de ella. Nada. Era como si el cuerpo no bloqueara la luz en absoluto. Él intentó mantener la compostura, pero la figura habló otra vez. Ayúdame. El tono cambió. Ahora sonaba, desesperado, como si realmente necesitara ayuda. Pero había algo falso ahí, algo que no coincidía, como si una voz intentara imitar una emoción humana que no comprendía. El repartidor dio un paso atrás. No puedo entrar. Lo siento. Y la figura dio un paso más hacia afuera. Fue ahí cuando la vio bien. El rostro. La piel no estaba bien. Era como si se hubiera derretido, como si estuviera colgando. Los ojos, muy abiertos, demasiado abiertos, tan abiertos que parecían no parpadear nunca. Y la boca, una línea fina al principio, que lentamente se abrió, más y más y más, hasta convertirse en una sonrisa enorme, antinatural, desgarrada. La figura estiró un brazo hacia él. Los dedos largos y torcidos se movían como pequeños gusanos, y la voz volvió a sonar, más cerca, más fría. Te estaba esperando. Él no pensó, no reaccionó, no razonó, solo corrió hacia la moto como si le quemaran los pies. La encendió sin mirar atrás, aceleró, y justo cuando se alejaba, escuchó un sonido que jamás olvidó, un golpe, fuerte, como si algo hubiera caído del techo de su moto, o como si algo hubiera saltado sobre ella. Sintió el peso, sintió como la moto se movió, como si algo estuviera aferrado atrás. Aceleró aún más, y entonces escuchó la respiración, justo detrás de su oído, una respiración que no era humana, que era profunda, rasposa, húmeda, como si algo estuviera oliéndolo desde el asiento trasero. Intentó no mirar el retrovisor, pero no pudo evitarlo. Miró, y lo que vio hizo que casi se estrellara. Una cara, la misma cara deformada, pegada al vidrio del casco, sonriendo, mirándolo fijamente, murmurando algo que él nunca olvidará. Llévame a casa. Él gritó, sacudió la cabeza, aceleró más, y en un parpadeo, la cosa desapareció, así, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí, pero la marca quedó. El casco tenía un rastro de algo viscoso, un líquido oscuro, como un residuo. Esa noche él no volvió a trabajar, y nunca más aceptó pedidos que llegaran después de la 1. Dice que, algunas madrugadas, al encender la moto, escucha un golpecito en el asiento trasero, como si alguien todavía se subiera sin pedir permiso. Eran casi las 12:30 cuando Sebastián aceptó un pedido, uno corto, uno simple, apenas 5 minutos de distancia, perfecto para terminar el turno y volver a casa. Encendió la moto, el motor tosió un poco, como si no quisiera despertar, pero al final arrancó. Sebastián salió lentamente, sintiendo ese silencio raro, que solo existe cuando ya todo el mundo duerme. No había autos, no había gente, solo él. Y el eco de la moto rebotando entre las paredes. A mitad del camino, algo le llamó la atención. Primero, un murmullo, muy lejos, como si alguien estuviera hablando entre dientes. No le hizo caso. La ciudad siempre tiene ruidos extraños por la noche. Pero luego, lo oyó de nuevo, un murmullo. Y esta vez, más cerca, mucho más cerca. Sebastián creyó que venía de una de las casas. Miró rápido a su alrededor, pero las luces estaban apagadas, todas, como si esa calle hubiera sido abandonada hace años. Siguió conduciendo, más lento, intentando escuchar, y entonces lo sintió, un cambio en el aire, un frío repentino, un frío que no tenía sentido, porque la noche estaba tibia. El murmullo volvió, lento, arrastrado, como si costara trabajo pronunciar las palabras. Se detuvo por un segundo, sin apagar la moto. Miró atrás, vacío, solo la calle, y la oscuridad tragándose todo. Sacudió la cabeza. Tal vez era el cansancio. Los repartidores nocturnos siempre escuchan cosas cuando ya están por dormirse. Aceleró otra vez. Quería llegar rápido, pero mientras más avanzaba, más fuerte se escuchaba el murmullo, hasta que sonó justo detrás de él.
a pocos centímetros de su nuca. Te dije que no volvieras. Sebastián casi pierde el control. Giró la cabeza de golpe, y ahí, por un instante, vio algo, una sombra, alargada, torcida, pegada a su acompañante, como si fuera un pasajero más. Parpadeó, y la sombra desapareció. El corazón le latía tan fuerte que casi no podía pensar. Quiso tomar el teléfono, pero no se atrevió a soltar el manubrio. Aceleró. La moto vibró tanto que parecía que se iba a desarmar, pero él siguió. Las manos le temblaban. Detrás de él, algo respiraba. No era un murmullo esta vez, era respiración, lenta, pesada. Sentía el aire frío rozarle el cuello cada vez que eso exhalaba, y entonces lo escuchó, más claro que nunca. Me dejaste esperando. Sebastián sintió que el cuerpo se le entumecía, porque esa voz ya la había escuchado antes. Una semana atrás, había tenido un pedido extraño, una dirección en la que nadie salió. Golpeó la puerta, llamó, esperó, nadie respondió. Al final, canceló la entrega y se fue, pero antes de irse, su moto no quiso encender, y en ese silencio, oyó esa misma voz susurrar desde dentro de la casa. No te vayas, aún no he comido. Pensó que había sido su imaginación, pensó que era el cansancio, pensó cualquier cosa menos la verdad, pero ahora, esa misma voz estaba sentado detrás de él. Regresa conmigo, susurró la voz. La puerta sigue abierta. Sebastián gritó, aceleró como nunca. La moto chilló contra el pavimento. Los edificios comenzaron a tener luz, los autos aparecieron, la ciudad volvió a la vida, y de pronto, el frío desapareció, la respiración cesó, el murmullo se apagó. Cuando llegó a la avenida principal, frenó bruscamente, se quedó quieto, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Miró el asiento de atrás muy despacio, vacío, pero en el cuero había marcas, marcas largas, profundas, como si alguien con dedos huesudos y filosos hubiera estado agarrándose fuerte mientras viajaba con él. Sebastián bajó de la moto temblando, tomó el teléfono. La aplicación mostraba un nuevo pedido, la misma dirección, la misma casa, y debajo del mapa había un mensaje: ya casi llegas, esta vez no me dejes esperando. Sebastián apagó el teléfono de inmediato, se subió a la moto y se fue a toda velocidad en dirección contraria. Esa noche juró que no volvería a aceptar pedidos después de medianoche, ni cerca de esa calle, ni cerca de esa casa. Pero a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa, su moto vibra, como si alguien se subiera, y él sabe que, tarde o temprano, esa voz volverá a llamarlo, porque las cosas que te esperan en la oscuridad no olvidan, nunca. La historia que voy a contarte nunca la he podido olvidar. Y aunque suene increíble, todo ocurrió en una sola noche, durante un pedido que jamás debí aceptar. Eran las 11:40 de la noche. Yo ya estaba por cerrar la aplicación cuando apareció un pedido nuevo, como si hubiera sido colocado a la fuerza. Decía: entrega urgente, pago triple, zona La Quebrada. Ese lugar siempre fue extraño, pero estaba corto de dinero, así que acepté. El camino fue silencioso, más silencioso de lo normal. No pasaban autos, no había gente caminando, ni un solo perro ladraba. Era como si el barrio estuviera completamente vacío. Cuando llegué al punto de entrega, el GPS comenzó a fallar, la pantalla parpadeaba, la señal se perdía, y de pronto la app me mostró unas coordenadas nuevas, sin explicación. Esas coordenadas me llevaron a una casa vieja, de madera húmeda, torcida, sin luces, y con las ventanas cubiertas por tablas. Parecía abandonada desde hacía años. Me bajé de la moto con el paquete en la mano. Era una caja pequeña, muy liviana, envuelta con una cinta negra que parecía quemada en los bordes. Apenas dejé la caja frente a la puerta, mi celular vibró. El cliente había enviado un mensaje. Decía: no te vayas. Sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo entero. Antes de que pudiera pensar en contestar, llegó otro mensaje: da 3 pasos hacia atrás. Algo dentro de mí me decía que me fuera de inmediato, pero obedecí. Di 3 pasos hacia atrás, y justo entonces la puerta de la casa se abrió sola, sin golpes, sin viento, sin ruido. Simplemente se abrió. Un olor a madera podrida, y algo más fuerte salió de adentro, un olor que me revolvió el estómago. El siguiente mensaje apareció de inmediato: pasa. Yo no iba a entrar, claro que no.
Intenté cancelar el pedido desde la aplicación, pero no me dejaba. La pantalla se trababa cada vez que presionaba el botón, y en medio de eso, escuché algo desde dentro de la casa. Eran pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin fuerzas por el piso viejo. Me quedé congelado. Entonces lo vi. Al fondo de la entrada había una figura pequeña, casi del tamaño de un niño. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado. No se movía, no respiraba, no pude ver su cara, pero sentía que me estaba mirando. Mi teléfono comenzó a sonar, una llamada sin número. La contesté por impulso. Una voz susurró algo, sonó como si estuviera muy cerca, pero a la vez muy lejos. Solo logró decir 3 palabras: tráeme la caja. El corazón se me fue al suelo, me di vuelta, subí a la moto y aceleré con todas mis fuerzas. Mientras salía del callejón, las luces del barrio empezaron a apagarse una por una detrás de mí, como si algo avanzara apagándolas al paso. No miré atrás. No quise confirmar si alguien venía siguiéndome. Cuando llegué a un lugar iluminado, me detuve para respirar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el casco. Encendí el teléfono de nuevo. Había una única notificación nueva. Decía: pedido completado. El repartidor no sobrevivió. El mensaje desapareció de la pantalla a los pocos segundos, como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir, y desde entonces nunca más acepté pedidos después de las 11, porque siento muy dentro de mí que aquello que estaba dentro de esa casa sigue buscándome. Y hasta aquí llegamos por esta noche. Gracias por escuchar estas historias, que aunque parecen imposibles, a veces se sienten demasiado reales cuando cae la madrugada. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Descansa, si es que puedes.